Hola, bienvenidos a Bienutrir, el podcast, un espacio en el que te hablamos de nutrición de una manera sencilla, con información útil que te permita aclarar dudas y tomar decisiones correctas a la hora de elegir, pero sobre todo de disfrutar y saborear lo que comes. Somos Moni y Yareli y esta es nuestra 4ª temporada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos radioescuchas? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en su podcast de Bien Nutrir. ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo estás? Yare, hola, muy bien, muy bien. Muy contenta de que estemos aquí platicando de muchos temas relacionados con la nutrición. Y bueno, el día de hoy con un tema un poquito diferente a lo que solemos manejar. Definitivamente aquí sí mis pacientes no aplican. Pero hoy vamos a hablar del alcohol. Pero de los papás de tus pacientes, Pero de sí. los papás, sí, de todo lo que pueden heredar ahí. Así es, Moni, pues efectivamente este es un tema al que no se le da como tanto la importancia nutrimental, sin embargo, sí la tiene, Sí, porque demasiada. de entrada tiene un aporte calórico, ¿no? Pero también tiene un impacto en la salud en la medida de su consumo. Y como a mí recurrente me preguntan, ¿y me puedo tomar una copita? ¿Y me puedo hasta cuánto? ¿Y de cuál? ¿O por qué alimentos dejo para que pueda entrar mi copita? Sí, ¿no? entonces cuando te lo preguntan de manera tan recurrente, es que no nos han platicado de si podemos tomar alcohol o no. Pues por fin, después de 3 temporadas, vamos a hablar del alcohol, de ese clásico de una no es ninguna. ¿O qué efectos? Es importante que los conozcamos para que puedan decidir si realmente vale la pena consumirlo o en qué cantidad y cuál es el desenlace que puede tener, ¿no? En nuestro organismo. El alcohol, para que todos lo puedan empezar a digerir, es una pequeña molécula que neutral en solución con el agua. O sea, es una molécula que está ahí en solución junto con el agua. A diferencia de otros nutrimentos como los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, no tiene que ser absorbido por nuestro organismo para que se vaya asimilando, Yare. Esto es lo que el efecto, pues que todos ya conocemos, de que dices, ¿cómo es posible que ya esté así? Si ni siquiera, o sea, se lo acaba de tomar, ¿no? Bueno, pues entonces, antes de que sea digerido, el alcohol ya se está absorbiendo en nuestro cuerpo. Estos son procesos que se le llaman en lo que nosotros vemos durante la carrera en fisiología, como procesos no activos, que quiere decir que por sí solo empieza a metabolizarse y absorberse mucho antes de que llegue al estómago o a otros órganos. Entonces, alrededor del 30% del alcohol que vamos a ingerir es por vía oral y se va a absorber obviamente en el estómago y el resto en el intestino delgado. Así es, Moni, qué interesante esta información. La verdad me remonté a los primeros semestres de la carrera donde te explican, nunca falta, ¿no? Que el profesor de fisiología o anatomía toma el ejemplo del alcohol para explicarte así de, miren, no le entienden con la manzana, no le entienden con esto. A ver, el alcohol, que todo mundo lo consume, que todo mundo esto, y le entiendes perfecto a cómo es esta ruta metabólica. Sí. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud indica que México tiene en promedio un consumo de 7.2 litros per cápita. Estas son estadísticas del 2018, entonces, bueno, seguramente ya se han ido modificando. Y en promedio, una bebida alcohólica tiene entre 12 y 15 gramos de alcohol. Ahora, hay que tomar en cuenta en qué momento nosotros, o cuál es más bien la recomendación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, se dice que se podrían tomar a 40 gramos y los hombres hasta 60 gramos. Y ya es un problema para la salud cuando las mujeres consumen más de 50 gramos de alcohol y los hombres más de 70 gramos.
Que yo creo que en la actualidad, Yare, pues sí están rebasadas estas cifras. O sea, Sí. no lo dudo ni tantito de que, bueno, no he visto a nadie que esté midiendo como los 40 gramos de Ah, no, alcohol. O sea, nunca. en algún lugar que visites y que diga, pero solo la recomendación, ¿no? 50 gramos de tanto. La verdad es que esto es lo que lo hace un elemento, pues sí, peligroso para la salud porque no lo medimos. Entonces, o realmente, Sí, lo más que se hace es un shot, ajá, una copa, pero realmente no te pones a ver cuántos gramos estás consumiendo, ¿no? exacto, porque, bueno, digámoslo así, un trago estándar va a tener 0.6 onzas, que esto más o menos es 14 gramos o 1.2 cucharadas de alcohol puro. O sea, es bien poquito. Muy poquito. Por lo general esta cantidad se va a encontrar en lo siguiente, ¿no? En la cerveza, en 12 onzas de cerveza, en 8 onzas de licor de malta, en 5 onzas de vino, o sea, ya Ujú. con el vino te das una idea de... Sí. Y en 1.5 onzas de licor destilado, por ejemplo, todo lo que son el ron, la ginebra, el vodka, whisky. Por eso es que de repente se dice o se comenta que es como lo más saludable de tomar este tipo de bebidas, Ujú. pero tendrían que ser, como ya bien dijiste, solas y en esas cantidades, que son 1.5 onzas. Sí, los destilados por esta razón particularmente, pues pudieran ser siempre los más viables, ¿no? El mezcal, el tequila. Ajá. Y particularmente, por ejemplo, si hablamos de el valor energético de las bebidas, en el caso de la cerveza, una jarra, o bueno, más bien una taza de 240 mililitros, pues aporta alrededor de 101 kilocalorías. En cambio, el ron, que es una copa de 50 mililitros, aporta 110, o sea, es el 4 veces menos y tiene un aporte calórico mayor. Ajá, por ejemplo, el vino tinto, si es una copa de 100 mililitros, pues tiene solo 65 kilocalorías. La verdad es Mm. que ahí es una muy buena opción, además de ser ahí cardioprotector. Puede ayudar, a diferencia del whisky, que son 240 kilocalorías solo. Faltaría ponerle ahí como los Ujú. complementos que no muchas personas lo toman solo, al igual que el coñac, bueno, el aguardiente ni se diga, que son 231 kilocalorías, Ujú. pero todas las bebidas van a tener un aporte calórico, Yare. Esto es como muy importante mencionarlo, porque de repente la gente nos ha preguntado, a mí de manera general, a ti seguramente que muy, muy, muy seguido, que qué se pueden tomar o que cuál es la que menos tiene, o Ujú. yo siempre les digo, pues no, en realidad todas Ninguna. tienen, ninguna, o sea, no puede estar en mi plan, pues no debería, o sea, un caballito de tequila, olvídenlo, o sea, tiene mucho. Tal vez una de estas, en la cerveza, pues hay algunas opciones muy ligeras o 0 calorías, pero sí tienen otras cosas o más menos grados de alcohol. Entonces, pues realmente no, la respuesta sería, para incluirla en un plan de alimentación, ninguna. Claro. Hay que considerar que al final, pues las bebidas alcohólicas van a aportar también kilocalorías, ¿no? De hecho, la medida general, pues son 7 kilocalorías en promedio por gramo. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que considerar para decir, ¿pueden estar incluidos en mi plan? No, porque es energía o Ujú. kilocalorías adicionales que tú vas a estar consumiendo. Entonces, pues la razón o la respuesta es no. La verdad es que tampoco es un alimento indispensable para la supervivencia. Podrían decir algunos que sí, pero nutrimentalmente no hay una verdadera razón o una explicación de por qué tienen que estar en algún plan.
Ahora, bueno, ya les mencionábamos que el vino tinto es una mejor opción y, bueno, algunos destilados, por ejemplo, el vodka es de lo que menos tiene, pero también tendrían que tomarlo solo, porque al acompañarlo con jugos de arándano o de mango, etcétera, olvídenlo, ahí están como 400 kilocalorías que ya no, ya es como una comida completa que se estuvieran Sí, sí, tomando. o sea, por ejemplo, el vodka por sí solo, 72 kilocalorías. ajá, e incluso ahí, si lo comparamos contra un vino rosado, que ya nos aporta en promedio 200 kilocalorías, o el pulque, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no es muy consumido por muchos, o quizás sí, pero un tarro de 330 gramos nos aporta en promedio 155 kilocalorías, nos aporta proteínas, 1.3 gramos y 20 gramos de hidratos de carbono. Y son 330 gramos, o sea, sí es una porción muy Muy generosa, grande. sí. Tengo que confesarles que me estoy sorprendiendo al ver esta información. En cambio, por ejemplo, el tequila por 55 mililitros, pues es súper bajito, o sea, en kilocalorías nos está dando 146 y bueno, ya no nos da nada más el tequila, ¿no? Pero el tequila solo. Solito, es lo que te decía, o sea, para que estas bebidas tengan este aporte calórico, necesitan estar solos, Ujú, cosa que no pasa en la mayoría de las personas. Sí hay personas que las toman así, pero también depende la cantidad. Ahora, hablando del lado de lo nutrimental, la verdad es que qué factores influyen o qué pasa cuando para la absorción, pues tiene que ver la concentración que nosotros tomamos ujú. y la velocidad con la que es ingerido. O sea, esto es como sumamente importante. No es lo mismo quienes se toman un shot así de se lo empinan y bye, aunque sea pequeñito, a pues una bebida que te la estás como, le dicen Ya, chiquiteando, ¿no? Y de a sorbitos. sorbitos se la van Ujú. tomando. Esto o lo que se mezcle, la comida que ya tenemos en el estómago, el tiempo de vaciado, todo eso influye en la velocidad de absorción. Y la velocidad del alcohol, pues de absorción, se va retrasando cuando está todo esto presente con alimentos grasosos. Entonces, si se preguntan por qué a su amigo o a su amiga ya se le subió así en bien poquito tiempo, pues hay que tener en cuenta esto. O sea, si lo que decíamos, si el shot va a ser así, no ha comido, no ha cenado, inmediatamente va a otra media onza. O sea, son cantidades pequeñitas Ujú, aparentemente, pero la velocidad es muy rápida de infusión. claro. Entonces, lógicamente, va a tener un efecto inmediato. Ujú. Como bien tú decías al principio, no se tiene que em, absorber para ser metabolizado, Claro, ¿no? O y sea, dependerá también, Yare, pues del tipo de bebida, o sea, no es lo mismo uno de estos como medias de seda y licores de ese tipo, que son también muchos azúcares, a los destilados, que sí tardan un poquito más. sí, pues hay que tomar en cuenta que el alcohol al final del día, pues sí, tiene un efecto muy similar al de las drogas a nivel cerebral. Y pues sí, nos produce sentimientos de placer o también atenúa pues algunos sentimientos negativos que llevan a las personas a que consuman, como tú dices, bueno, un shot, otro y otro, ¿no? Pero al final todo este consumo que tengamos de alcohol, pues el órgano que más lo va a resentir va a ser nuestro hígado, porque es ahí donde se va a oxidar entre el 90 al 98%. Y el resto pues sí se va a eliminar a través de la orina o la respiración, el sudor o las lágrimas o la saliva o la bilis. Pero al final el hígado es el órgano que se va a encargar de eh, pues llevar o am, ayudarnos a que de que Desintoxicar. el consumo de este alcohol pues no nos vaya a ocasionar daño, ¿no? Hay efectos metabólicos del alcohol. em,
sí, si bien les decía el hígado es el principal, también parcialmente el estómago nos ayuda un poquito. Y bueno, se van a involucrar algunas otras enzimas para que se pueda descomponer este alcohol que consumimos. Em, Y bueno, hay que considerar que les mencionaba que al final del día el alcohol sí tiene una densidad energética y que no podemos, o sea, 7 kilocalorías por gramo es muy importante, sí hace una diferencia por cada consumo que nosotros estemos Ujú. teniendo en el transcurso de una noche o de una reunión. El alcohol va a aumentar el apetito, va a disminuir la saciedad y esto también a la vez nos puede llevar a que tengamos un incremento mayor en nuestro consumo de alimentos y se va a disminuir la oxidación de las grasas y esto pues también va a llevar como consecuencia pues a una mayor formación de acumulación o formación de grasa en nuestro organismo. Em, y bueno, también se ha observado, Moni, que la ingesta moderada de alcohol pudiera aumentar la sensibilidad a la insulina y que a su vez pues esto va a aumentar también va a contribuir al incremento del peso corporal, o sea, si ya tenemos un consumo muy habitual de alcohol, empezamos a ver que realmente sí son malos efectos negativos que pudiera tener en nuestro organismo. Claro, Yare, o sea, definitivamente no, decíamos, no tiene un efecto rescatable, o sea, la verdad es que no lo hay. Incluso hay otro proceso que también tiene aquí, la carbonatación, o sea, este proceso que mejora la absorción del alcohol por el aumento en el vaciado gástrico, por ejemplo, en la champaña, que tiene este Mm, efecto de efervescente, burbujas. burbujas, es conocido por su rápido efecto. Entonces, algunas cervezas y vinos que contienen estos alimentos, esta cuestión, retrasan el proceso de absorción. Entonces, ese mismo proceso es el que hace que a algunos pues se les suba más que a otros, que toleren más el alcohol o que digan, sí, yo puedo seguir aquí como que bebiendo cantidades eh, X y que no tengan ningún problema, aparentemente, Ujú. pero el efecto, el desenlace es el mismo. De todas maneras, pues ahí la resaca va a ser igual. Sí, tú ya mencionabas, Moni, que de pronto para quienes ven que su amigo, su amiga o su acompañante ya le está subiendo por estos procesos metabólicos, pero también si lo traducimos en cantidades, por ejemplo, se le llama intoxicación, ¿eh? Pero en realidad es Así de conózcanlo por si los detienen o algo, bueno, díganle, tengo intoxicación sí, sí, alcohólica. es se considera como una intoxicación legal un consumo de 5 a 100 miligramos por decilitro y esto va a provocar una desinhibición e incoordinación. Una intoxicación leve que ya va de 100 a 200 miligramos, alteración de los reflejos, náuseas, cierta torpeza, una intoxicación moderada de 200 a 300 miligramos y ya es cuando la gente empieza a hablar raro, medio incoherente, Pueden ser agresivos. exacto, ya puede haber pues vómito. Y finalmente, la intoxicación grave de 300 a 400 miligramos es cuando hay una alteración del sistema nervioso central y bueno, pues también puede llegar hasta un coma. Y bueno, aparte de todo esto que puede ser fatal, hay efectos nocivos en el estado nutricional, Yare, Ujú. no solamente como hace un momento mencionábamos algo de que el estrés y las situaciones que llevan, la depresión y otras situaciones, pero en el estado nutricional se pueden encontrar alteraciones en la glucosa. Esto es muy grave porque de repente sí pueden tener las personas la glucosa por debajo de los niveles esperados y bueno, sí pueden tener consecuencias graves. Podemos tener el hígado con grasa, aumentar el colesterol malo Ujú. o que no nos va a ayudar, el LDL, y se pueden inhibir la síntesis de algunas proteínas para que nuestro organismo deje de funcionar. Se pueden reducir, por ejemplo, algunas vitaminas y podemos desencadenar en anemia y en otras cuestiones, Yare.
Entonces, la verdad es que sí, hay que tener cuidado con esta parte. Nunca pensamos en esto porque desafortunadamente pues el desenlace inmediato puede ser la muerte o un accidente, coma, pero realmente también tiene otras alteraciones, como ya estamos comentando, en el estado nutricio. Claro, y que están asociadas a la frecuencia en el consumo de esta bebida. Y yo creo que muchas veces no pensamos, o sea, no nos imaginamos que el que se consuma alcohol va a estar asociado con una deficiencia nutrimental, con una anemia, por ejemplo, ¿no? O sea, lo pensamos en alguien que ya lo consume de manera adicta, pero al final el consumo habitual nos va a provocar esto. Por ejemplo, algo que también a mí me hizo mucho sentido es ver que también puede estar asociado el consumo de alcohol a las fracturas Ujú. y esto pues porque el etanol va a suprimir la formación de hueso, ¿no? Por diferentes mecanismos, porque hay déficit nutricional, estos déficits nutricionales que hablábamos por el daño hepático y bueno, al final se incrementa el riesgo de caídas, ¿no? Pero o sea, de manera inicial no piensas, no te imaginas que el alcohol va a influir en el En todo hueso, o sea, esto. sí. Claro, y sobre todo, Yare, bueno, esto sí, les decía hace un momento, no les toca a mis pacientes, no es algo que esté yo hablando así con los niños, pero sí con los papás, de que el consumo de alcohol durante el embarazo aumenta el riesgo de tener un niño con síndrome alcohólico fetal. Ujú. Y esto es muy grave porque afecta su desarrollo, pueden tener defectos congénitos, puede aumentar el riesgo de que sea un parto prematuro, abortos espontáneos y muchas otras complicaciones. Entonces, la verdad es que también mujeres en etapa fértil o que piensen o tengan planes de tener una familia, sí deben de excluir este alimento, tener este elemento, yo dale con el alimento, y pues tener en cuenta todas las consecuencias fatales que puede tener para su bebé. Eso es algo que siempre deberíamos de tenerlo como muy presente porque es algo que se sigue llevando a cabo, que usualmente las personas no saben que están embarazadas hasta que ya van un poquito avanzadas a veces Ujú. y no se ha evitado el consumo del alcohol, por Así ejemplo. es, sí, sobre todo en los embarazos no planeados, ¿no? Ujú. Bueno, pues eso en cuanto a lo metabólico. Ahora, en cuanto a las alteraciones digestivas, pues hay lesión hepática, hepatitis alcohólica, cirrosis Cirrosis, hepática claro. alcohólica y bueno, pues también es causante de pancreatitis crónica debido pues a los procesos inflamatorios que se vuelve crónico y que va a conllevar a una desnutrición, va a haber fibrosis, disminución de la capacidad de la función de este órgano y bueno, se va entonces a presentar dolor, una digestión inadecuada, también esto, una pancreatitis, pues igual nos puede derivar al final en una diabetes, es decir, son más alteraciones las que vamos a tener a causa del consumo de esta bebida que mm, tiene desde el momento en el que nos aporta energía Ujú. y que va a cumplir alguna función en nuestro organismo, pues generalmente todo es hacia lo negativo. Algunos de los trastornos neurológicos, por ejemplo, es que sí lleva trastornos psiquiátricos, Yare, sí lleva depresión, aunque se piense que de repente es un tratamiento como ahí para o que se relajan, etcétera. Bueno, recuerden que esto es como con cantidades mínimas, mínimas, pero ocasiona depresión y dificultad para dormir. Y cuando ya hablamos de una intoxicación aguda extrema, que tú ya la describiste muy bien, pues ahí ya se presenta el coma, ya no hay reflejos, ya no hay, ya más bien hay hipotensión o muy poquita, disminución de la frecuencia respiratoria y pueden llegar hasta la muerte cuando hablamos ya de una alcoholemia franca. Entonces,
podemos llevar a otras enfermedades como cáncer de cavidad oral, de esófago, de colon, de hígado. Y esto es algo como muy, muy difícil, ¿no? Que realmente a partir de que no quites un elemento que no es indispensable, nuevamente lo repetimos, para lo nutrimental, que se puedan tener tantas consecuencias en el organismo por mantener una ingesta como excesiva. Sí, y ustedes se imaginarán que esto solamente pasa para aquellos que en efecto consumen grandes cantidades. Pero acá lo que queremos resaltar es el hecho de que al final va a tener una repercusión, sin importar la cantidad que se consuma, ¿no? Y por supuesto la frecuencia. A mí con frecuencia la gente que hace deporte me pregunta, ay, ¿me puedo tomar una copita? Si bien es cierto, en algún momento se ha considerado como una ayuda ergogénica, la verdad es que las dosis no siempre cuadran y al final tampoco es que el alcohol pues mejore la capacidad cardiorrespiratoria o aumente el volumen de oxígeno máximo, pues no. Y más bien, algo que sí deben de tener muy presente para aquellos, sobre todo que hacen deporte, es que, y siempre se los he dicho, que va a influir en la síntesis de proteínas disminuyéndola, ¿no? Así es. Entonces, pues si hay una disminución en la síntesis de proteínas, pues va a afectar directamente a la masa muscular. Y los deportistas siempre piensan en esto, o sea, lo que quieren es aumentar su músculo. De acuerdo con eso. Y lo que también queremos enfatizar, Yare, es esta parte de... Hay muchos estudios donde sí demuestran que beber para lidiar con el estrés puede tener un alivio temporal, pero aunque esto no se ha comprobado del todo, sí también identifican en sus conclusiones que también se intensifican los estados negativos emocionales entre estos episodios de consumo de alcohol. O sea, está bien probado que ayuda cuando lo estás consumiendo, pero en el post, la verdad es que ya vieron todas las consecuencias que se tienen, ya vieron que no es un estado de permanencia feliz y que la verdad sí no tiene ningún aporte nutrimental que podamos utilizar de manera importante. O sea, la verdad es que mejor evítenlo en la mayoría de lo posible y bueno, tratemos de pues aconsejar a otras personas para que tengan un consumo responsable. Sí, responsable y que pues tengamos la conciencia de todo lo que puede ocasionar. Y bueno, algo tan básico como lo que les explicábamos, porque después de tomarme 2 así seguidas ya estoy mareada, ¿no? Exacto. Así que todo con moderación, nada con exceso. Así es, Moni, eso sonó. Sí, pero no lo es. Pues un gusto estar en este episodio. Y bueno, pues seguimos esperándolos de manera presencial en Toluca, Estado de México, Hospital Florencia, Torre Médica número 2, consultorio 605. Como Bien Nutrir a través de redes sociales, Facebook e Instagram. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Bye. Bye. Por hoy terminamos este episodio. Te esperamos la próxima con más información que nutra.